¿Qué tal, jóvenes? Buen día, gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestra área de contabilidad general y vamos a trabajar con el libro de inventario. Cuando nosotros hablamos del libro de inventario nos indica que es el libro en el cual se registra de forma detallada y numerada el patrimonio de un comerciante para tener control de todos los derechos y obligaciones y para conocer el capital líquido con que cuenta una empresa. Entonces, cuando hablamos nosotros del inventario es la forma en que yo voy a detallar todos los activos o todos los bienes que le pertenecen a una empresa y puedo disponer de ellos, ¿verdad? Todo el activo es lo que a mí me pertenece y yo puedo disponer, pero lo voy a detallar para que al momento de tener que hacer mi pago de impuestos o al momento de una auditoría de la SAT, automáticamente ellos tengan cómo poder describirlo o verificar la forma en que se tienen que trabajar. El inventario se va a dividir en tres y nos indica división del inventario. Número uno, activo. Número dos, pasivo. Y número tres, el capital. Número uno, activo. Corresponde a todos los derechos y bienes con que cuenta la empresa. Es todo lo que le pertenece a una empresa, puede disponer de ellos y lo puede vender al momento que lo necesite. Número 2. Pasivos. Son todas las deudas y obligaciones con que cuenta la empresa. Los pasivos va a ser todas las deudas que la empresa va a adquirir para su un funcionamiento, ¿verdad? Todo lo que nos vendan, todo lo que nosotros necesitemos, automáticamente eso va a ser un pasivo. Entonces son todas las deudas adquiridas. Número 3, el capital. Es la inversión real que tiene el comerciante dentro de su negocio. Es el resultado de la diferencia de los bienes y derechos con las deudas y obligaciones del comerciante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Entonces, el capital al final va a ser todo lo que se invirtió, todo lo que puede utilizar, pero siempre va a ser lo que yo puedo hacer uso de él y no afecte ningún pasivo. Eso es el capital, ¿verdad? Luego veamos la división del activo. Lo vamos a dividir en dos, corriente y no corriente. ¿Cuál es la división de todo lo corriente? Todo lo corriente van a ser las cuentas que se van a mover en un lapso de un año, ¿verdad? Todo lo que tiene movimiento dentro de un año va a ser lo corriente y lo no corriente van a ser todas las cuentas que no van a tener movimiento durante un año, sino que van a pasar a su deuda al siguiente ejercicio, ¿verdad? Entonces, pero recordemos también, dentro de la contabilidad existe una nomenclatura de cuentas. Cada una de las cuentas se va a dividir dentro de diferentes espacios, ¿verdad? O diferentes ramas y estas entonces es donde se van a clasificar entre activo corriente y no corriente. Vamos con el activo corriente, que nos indica, dice, en ella se derivan las cuentas que tienen constante movimiento en un periodo contable. El periodo contable recordemos que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces todas las cuentas que van a tener movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre va a ser todo el activo corriente. En ella se registran las siguientes cuentas, por ejemplo, caja, bancos, caja chica, clientes, deudores, IVA por cobrar, cuentas promesas, mercaderías, inversiones en valores, papelería y útiles, etcétera. Entonces todo el activo corriente es lo que se va a mover dentro de una empresa, en un ejercicio contable. Vamos con el activo no corriente. En ella se derivan las cuentas que tienen un carácter permanente en una empresa, es decir, que no cambian constantemente y todas las cuentas se desprecian y amortizan. Entre ellas están mobiliario y equipo, equipo de computación, vehículos de reparto, maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, inmuebles, gastos de organización e instalación, marcas y patentes, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un activo no corriente, van a ser las cuentas que no van a tener movimiento durante un año, ¿verdad? Entonces, sí se van a mover durante el periodo contable, pero su deuda va a pasar al siguiente año. ¿Qué quiere decir esto? Yo adquirí deudas en el 2020, pero las termino de pagar hasta el 2021, automáticamente eso es un activo no corriente. Pero en este momento no es que adquiera deudas. En este caso es que me deban. Por ejemplo, yo tengo un cliente que le vendí algo, pero me lo va a terminar de pagar el otro año. En ese momento pasa a ser un activo no corriente. División del pasivo.
lo vamos a dividir igual, pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo corriente dice, en ella se derivan las cuentas de las obligaciones y deudas que se tengan a corto plazo, es decir, menor de un año. Entre ellas están proveedores, acreedores, cuentas por pagar, documentos por pagar a corto plazo y todo lo cobrado por anticipado. Entonces, un pasivo corriente es todo lo que yo tengo que pagar durante un año. Si mi deuda no pasa al siguiente año, entonces eso es un pasivo corriente. Por ejemplo, nos dice los acreedores y los proveedores. Cuando nosotros hablamos de proveedores, son las empresas que me van a vender a mi producto para que yo lo vuelva a vender. Acreedores es cuando me van a vender un producto a mí, pero ese producto automáticamente lo tengo que utilizar para mi empresa, ¿verdad? Pasivo no corriente. En ella se derivan las cuentas de las obligaciones que se tenga a largo plazo, como por ejemplo hipotecas, préstamos bancarios, documentos por pagar a largo plazo, depreciaciones acumuladas, acreedores hipotecarios, etcétera. Pasivo no corriente es todo lo que yo voy a deber pasado un año. Por ejemplo, nos dice las hipotecas. Bien sabemos que una hipoteca pues siempre va a ser más de un año, ¿verdad? Un préstamo bancario, si en este caso como es empresarial, siempre va a ser a más tiempo de 12 meses. Luego pasemos al capital. La fórmula para calcular el capital nos dice que es la siguiente. El capital lo calculamos por medio de la ecuación patrimonial. La fórmula es la siguiente. Activo menos pasivo me va a dar como resultado capital. Dice, a la suma del total de activos le vamos a restar la suma del total de pasivos y el resultado será el capital líquido de una empresa. Eso es lo que vamos a trabajar en el inventario. Yo voy a detallar todo mi activo, todo lo que yo puedo vender, todo lo que yo puedo utilizar, todo lo que yo compré y le voy a restar mi pasivo, todas las deudas que yo adquirí durante el ejercicio contable. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado de eso? Un capital. ¿Qué quiere decir ese capital? Que yo puedo disponer de él, yo lo puedo gastar, puedo hacer uso de él, pero no puedo hacer uso, ¿verdad? O sea, nos tiene que quedar claro. No podemos hacer uso de todo el activo si tengo pasivos. Si no tengo pasivos, yo puedo vender todos mis activos. Pero si tengo pasivos, tengo que vender mis activos, cancelar mis pasivos y automáticamente ya me queda una ganancia que es al final lo que yo puedo utilizar. A continuación, les voy a explicar su tarea. A continuación se le presenta un ejercicio de inventario, lo cual lo que debe realizar es pasarlo en su cuaderno o hojas para que tenga una mejor comprensión o análisis del mismo. También se le presenta un listado de cuentas, el cual deben de investigar si pertenecen activo o pasivo y clasificarlos en sus apuntes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A continuación les voy a presentar cómo sería un inventario, pero no hecho, sino la descripción únicamente del inventario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dice ejercicio de inventario, ejemplo de la forma de presentación de inventarios, dato del inventario, inventario número 1. Y empieza la descripción de lo que es el inventario, qué es lo que la empresa tiene. Lo que yo necesito es que ustedes, esta imagen que está acá, la copien en su cuaderno. Esta también, ¿verdad? Todo eso lo tienen que copiar en su cuaderno para que ustedes ya lo tengan detallado. En la siguiente clase yo les voy a explicar cómo lo tienen que utilizar. Y necesito que compren un cuadernillo de 3 columnas. Vamos a utilizar un cuadernillo de 3 columnas. Entonces tienen que tenerlo para la siguiente clase. Les explico. Cuando copien lo del inventario, lo que está con letras rojas, copienlo también con rojo o con otro color, porque esos son los pasivos de nuestro inventario, ¿verdad? Entonces ustedes terminan de copiar esto, mobiliario, equipo, vehículos de reparto, libros de contabilidad, pues comprobantes de pago, material de empaque. Esto vienen y lo copian en su cuaderno, ¿verdad? Consiguen el cuadernillo de 3 columnas y eso lo vamos a trabajar la siguiente clase. Y por último tenemos la nomenclatura de cuentas, ¿verdad? Tenemos un listado de cuentas. Lo que ustedes tienen que hacer es investigar si a qué cuenta pertenece activo y qué cuenta pertenece a pasivo. Al momento de tenerlo ustedes en su hoja o en su cuaderno, lo que tengan a la mano, hacen 2 columnas. Una columna para activos y una columna para pasivos. ¿Por qué necesito que hagan esto? Porque cuando estemos trabajando el inventario, vamos a utilizar estas cuentas detalladas, ¿verdad? Entonces,
Esa sería la tarea para la siguiente semana. Jóvenes, necesito que de verdad hagan sus tareas. Yo sé que es difícil por el trabajo, que les cuesta un poco, pero de verdad necesito que se pongan al día con sus tareas. Recuérdense que lo que yo busco es que ustedes aprendan y cualquier duda saben que se pueden comunicar conmigo. Quedo a la orden por cualquier duda y les envío el video la siguiente semana. Que tengan buen día.